Estimado joven, te saluda el profesor Ciprián. Continuando con el tema de integración múltiple, habíamos visto ya en este caso tres casos de cómo es el procedimiento de integración mediante los ejemplos de este libro guía de Máximo Mita Mesa. También te lo he puesto como enlace. Vamos a ver ahora, en algunos casos, cuando nosotros queremos integrar una integral doble mediante los procedimientos antes eh, estudiados, no es posible a veces o es bastante dificultoso hacer la integración. Entonces, hay un procedimiento, como ves acá, que dice cambio del orden de integración. Quiere decir que tus límites, ¿no? Si es que cuando nosotros pretendemos integrar no se puede, lo podemos intercambiar. ¿Sí? Lo podemos intercambiar. Pero para eso hay un procedimiento, ¿no? Y eso es lo que eh, queremos saber cuál es el procedimiento cuando se hace un cambio de orden de integración. Dice, a veces es muy difícil o hasta imposible evaluar una integral doble iterada empleando cierto orden de integración. Sin embargo, invirtiendo o cambiando el orden de integración de x de y a de y de x o viceversa, se puede obtener una integral doble iterada de una manera más simple. ¿Ya? Entonces, ese es el motivo por el cual nosotros podemos aplicar este procedimiento para que la integral, bueno, sea resuelta cuando se presente ese caso, ¿no? Por ejemplo, en este ejemplo me dicen calcule la integral de 0 a 1 para y de 1 a y, en este caso, para el diferencial de x. Si yo quiero integrar según el procedimiento, los anteriores procedimientos, debemos integrar esto. Aquí no me dan ninguna gráfica, ¿no? Simplemente ya me piden que directamente integre. También hemos visto en las primeras clases este tipo de problemas, ¿no? Entonces, si yo quisiera integrar esto, tú puedes decir, bueno, por sustitución, ¿no? A x cuadrado le puedo dar u. Si yo diferencio acá, va a ser 2x de x. Aquí está diferencial de u, ¿no? Y vemos que este término no se encuentra afuera, ¿no? Solamente está de x, ¿no? No faltaría la variable x. O sea, quiere decir que no es posible hacer una integración de esta función tangente de x al cuadrado diferencial de x. Dice, observe que la integral, bueno, lo que te estaba mencionando, no se puede calcular, ¿no? Por más que tú lo intentes, no lo podemos calcular. Pues tangente de x cuadrado no tiene antiderivada elemental. Bueno, lo que te estaba diciendo, ¿no? Cuando has hecho el cambio de variable, y has querido integrar, no se ha podido. No tiene antiderivada elemental con respecto a x. Sin embargo, como se muestra en la figura 5.14, en esta figura, es posible cambiar el orden de integración y definir la región de integración como lo que observas acá. Dice que los límites para x van a ser de 0 a 1, ¿no? Aquí para x era de 1 a y, ahora el límite para x es de 0 a 1, ¿no? De 0 a 1. Y de y de 0 a x. De 0 a x. De y dice que los límites son de 0 a x. Entonces estos límites han cambiado. Entonces lo que se ha hecho, o lo que te está diciendo el ejemplo, que esto se ha intercambiado. ¿A qué se ha intercambiado? A de x, perdón, de y, de x. Y estos límites de y han cambiado.
Y de X, bueno, es de 0 a 1. No, no, no vayas a pensar que es por esto, ¿no? No. Pues vamos a ver cómo es que han salido estos límites. ¿Cómo es que se han dado estos límites? ¿No? Entonces nosotros tenemos, lo que debemos hacer, a ver, lo que debemos hacer es, primeramente, graficar estas funciones. Graficar, o sea, vamos a graficar esto. Esto. Mira, vamos a graficar. Entendiendo lo siguiente, pues, ¿no? Vamos a entender. También hay que saber entender o cómo vamos a graficar. Si yo sé que este de X, ¿no? Tiene por límites estas funciones. Y según lo que hemos visto en los casos anteriores, este le corresponde a X1, este le corresponde a X, Y, porque X está en función de la variable Y. En este caso está en función de una variable 1. Y aquí también X está en función de la variable Y. Y esto de acá le corresponde a este diferencial de Y, ¿no? Entonces, en este caso, esto sería Y igual a 1 y esto sería Y igual a 0. Entonces nosotros hay que entender los casos anteriores, ¿no? Los casos anteriores. Por ejemplo, este es el caso 3, ¿no? Cuando teníamos diferencial de X, diferencial de Y. Entonces yo voy a graficar todo esto. Vamos a graficar todo esto. Nosotros graficamos, vamos a ver aquí. Entonces, para cambiar los límites hay que graficar. Ese podría ser un procedimiento. Entonces vamos a graficar X igual a Y. X igual a Y. También tenemos X igual a 1. Entonces hemos graficado estos límites, ¿no? X igual a Y y X igual a 1. A ver si podemos cambiar de color. Ahora, aquí estos límites que están acá le corresponden al diferencial de Y. Y igual a 1, Y igual a 1 y Y igual a 0. Y igual a 1 y Y igual a 0. Listo. Si yo puedo observar ahí la gráfica que se ha formado con todas esas, se puede decir, con todas esas cuatro funciones, ¿no? ¿No? Observas que es esta, esta figurita. Más o menos, pero un poquito más grande, que te des cuenta, ¿no? Aquí de 0 a 1 y acaba de 0 a 1. No te olvides que este es Y igual a X o X igual a Y, ¿no? Como lo quieras tomar. Esta gráfica debe estar ubicada aquí. Aquí está ubicada. Está sobre el eje. Está encima del eje X. Aquí está. Entonces nosotros ya tenemos la gráfica, ¿no? Aquí vemos que hemos graficado 1, ¿no? X igual a 1. Aquí está. X igual a 1. Y igual a X. Y igual a 1 y Y igual a 0. Todo lo que puedes observar. Entonces nosotros vamos a invertir los límites.
Entonces no vamos a integrar para x, y, sino para y, x. Al invertir los límites, ¿no? Y conociendo los casos anteriores, ¿no? Según nuestro libro guía, nosotros estamos en este tipo de integral, ¿no? Mira, pues, al invertir los límites, nosotros estamos en este tipo de integral, donde los límites para y van a ser las funciones, la superior menos la inferior, ¿sí? O la de arriba menos la que está abajo, ¿no? Aquí vemos la flechita. Y los límites de x van a ser los que se encuentran, bueno, a los que limitan al área, ¿no? A esa área que se forma. También se van a encontrar en el eje X. Entonces, vamos a estar en el caso 2. ¿Sí? Entonces, esos límites los vamos a sacar nosotros de la figura. Entonces, al haber cambiado los límites y tendiendo la parte teórica del caso 2, al haber cambiado los límites, entonces para y van a ser las funciones, ¿no? En este caso, quiero dibujo un rectángulo, si no dibujo una flechita, como ves ahí, para y va a ser qué función, x, ¿no? Porque esos límites deben estar en función de x. Aquí está, x, la superior y la inferior que vale 0, ¿no? Esto vale 0. Ahí ves. Entonces, para x, ahí ves, 0, perdón, para y, aquí, para y, ¿no? Porque este diferencial de y le pertenece a esto. Para y es 0, en este caso 0, y el superior es x. Ahora, para el límite de x, ¿no? Como ves aquí, están en el eje X los límites 0 y 1, ¿no? Lo que limita esta área, 0 y límite. O sea, se ha cambiado los límites, se ha cambiado los diferenciales de X, pero basándonos en el caso 2, los límites que debe tener Y son las funciones. ¿Qué funciones? La superior, X, y la inferior, que vale 0. Y los límites, en este caso del eje X, son los valores o valores numéricos que limitan esta área. En este caso sería 0 y 1. Y ahora sí, vamos a ver que aquí sí se puede integrar, ¿no? Aquí sí se puede integrar. Entonces nosotros ya lo tenemos de esta forma y vamos a integrar esto. Entonces aquí, bueno, sabemos que cuando integramos con respecto a y, esto permanece constante porque estamos en función de x. Entonces sería simplemente al integrar esta parte, quedaría, como ves aquí, x tangente de x cuadrado, ¿no? Porque el diferencial de y simplemente es y. Que va a quedar y tangente de x cuadrado, evaluado en x 0. Pero lo vamos a evaluar a esta variable, ¿no? Cuando x vale x, perdón, cuando y vale x, va a quedar x tangente de x cuadrado. Cuando y vale 0, bueno, se va a hacer 0 toda esta expresión. Va a quedar entonces x tangente de x cuadrado. Diferencial de x, y ahora lo vamos a evaluar en 0 y 1. Y aquí se va a quedar, ¿no? Porque a x cuadrado le damos u, diferenciamos esto, quedaría 2x diferencial de x. Entonces aquí quedaría diferencial de u sobre 2 x de x. Entonces nuestra integral quedaría x tangente, aquí va a quedar tangente de x cuadrado que le hemos dado u, x de x que vale de u sobre 2. Y lo podemos poner así, un medio, tangente de u de u. Y quedaría la de integral de la tangente es la secante de u.
La secante, no, y la integral de la tangente es logaritmo natural de la secante, ¿ya? Y un pequeño error en la integración, pero la integral de la secante, de la tangente, es logaritmo natural de la secante de... Ahora reemplazamos, ¿no? Cuando la secante vale 1, porque el logaritmo natural de secante 2, menos cuando la secante vale 0, que eso es 0. Y va a quedar en conclusión un medio logaritmo de secante de 1. Y ahí esa sería mi respuesta. Entonces, ese es el procedimiento para integración cuando yo hago un cambio en el diferencial. ¿Por qué hago el cambio? Porque es imposible integrar, ¿no? Es imposible integrar. Por ejemplo, en este integral, ¿no? Pues tú tienes un problema, te viene un problema de este tipo. Bueno, y tú como dices, bueno, a mí me han enseñado que en este tipo de problemas debo integrar esta parte primero. El resultado de integrar esta parte, una vez hecho la integración, integro todo con respecto al diferencial de x. Pero te das con la sorpresa que tú quieres integrar esta función y no te va a quedar. O sea, no se va a poder, ¿no? Entonces dices tú, vamos a hacer un cambio en los límites. Ya no voy a hacer, ya no va a ser, eh, porque este es el caso 3, ya no va a ser el caso 3, sino el caso 2. Diferencial de x por diferencial de y. Pero para eso tú debes tener conocimientos en cómo es el procedimiento para una integral iterada del tipo 2, ¿no? En este caso, del caso 2. Ahora, para volver a cambiar los límites, hay que graficar. Primero hay que entender el caso y hay que graficar. ¿Qué vamos a graficar? Todo el área que se ha formado, porque el D, ¿no? Sale de todo esto, de estos límites. Entonces hay que graficar ese D para encontrar los nuevos límites. Entonces aquí vemos en esta figura, no te olvides, aquí en esta figura vemos las funciones, ¿no? Aquí dice, por ejemplo, la integral de -1 menos raíz de x a la y cubo. No se puede calcular, pues x a la y cubo no tiene antiderivada, ¿no? Y aquí aparecen nuevos límites, ¿no? Vamos a ver por qué aparecen esos nuevos límites y cómo se han hallado, ¿no? Entonces aquí primeramente, sabemos que estos límites, ¿no? Corresponden, y vemos, al diferencial de, y, ¿no? Estos límites, esta integral corresponde al diferencial de y, por lo tanto estos límites corresponden a funciones y, ¿no? Este vale y menos 1, este vale y menos 1, y esto equivale a y menos raíz de x. Es el caso 3, ¿no? Este es el caso 3, diferencial de y, diferencial de x, ¿no? Vamos a ver, vamos a revisarlo. No, el caso 2, el caso 2. Caso 2 es diferencial de y, diferencial de x. Estas son funciones que están en función de la variable x. Lo que nos están dando es el caso 2 y nosotros lo vamos a transformar en el caso 3. Este es el caso 2 y cuando le vamos a cambiar, ¿no? Lo vamos a cambiar en función o lo vamos a pasar al caso 3. Entonces, este corresponde a y. Estamos en lo correcto. Y vale menos 1. Esto también le corresponde a y. Y vale menos raíz de x. Que graficando, ¿no? Que graficando, aquí lo vemos, ¿no? Y igual a menos 1.
y este y a menor raíz de x. Después tenemos, esto le corresponde a x vale 0, y vemos esta línea, y x vale 1. Y vemos, y tenemos toda la gráfica. Eh, Muy bien. Como lo vamos a pasar al caso 3, ¿no? Caso 3, vemos que nosotros para el caso 3 tomamos límites en el eje Y, ¿no? Vemos la flechita, límites en el eje Y. Entonces mi primer límite sería, en este caso, el 0, ¿de dónde viene? Del 0 hasta -1. 0, perdón, aquí el 0 porque es el mayor, y aquí el -1. 0 -1. Y la segunda integral serían las funciones. En este caso, las funciones, pero en función de la variable y, que si nos dice el caso 3, ¿no? Yo sé que esta función es y igual a menor raíz de x. Si yo lo elevo al cuadrado, va a quedar y cuadrado. Esto al cuadrado va a quedar simplemente x. Entonces, esta aquí ves x igual a y cuadrado. Entonces, esta función va a ser y cuadrado, ¿no? Este límite de acá va a ser la otra función, pues la otra función es 0. La función a integrar no va a cambiar a la y cubo, pero estos diferenciales que eran y x, ahora son x, y, ¿no? Y es lo que vemos acá, ¿no? Para x van a tener esos límites, ¿no? Para x estos límites. Y para y, desde -1 a 0. Y ya he hecho el cambio en la integral. Entonces, ahora la integral lo tengo de esta forma. Le he pasado al caso. Estaba en el caso 2, le he pasado al caso 3. Le he pasado al caso 3. Muy bien. Ahora, ¿qué más debo hacer? Ahora sí me toca integrar, ¿no? Y ya debe salir. Al integrar esto, sabemos que esto es una constante y va a quedar aquí e a la y cubo x evaluado, evaluado en 0 y en y cuadrado. Bueno, cuando x vale y cuadrado, va a quedar e a la y cubo multiplicado por y cuadrado. Y cuando x vale 0, bueno, se va a hacer 0. Entonces el resultado va a quedar esto. Y esto sí tiene una antiderivada, ¿no? Elemental. Porque si tú a esto le llamas u, al derivarlo, te va a quedar el y cuadrado. Aquí podemos poner, para integrar esto, podemos poner u es igual a y cubo. Diferenciamos 3y cuadrado por diferencial de y. Sería diferencial de u entre 3y cuadrado diferencial de y. Reemplazando esta integral va a quedar e a la u y todo esto que vale diferencial de u sobre 3. Va a quedar un tercio y la integral de e a la u es lo mismo, ¿no? E a la u. Pero como u vale y cubo, tenemos. Va a quedar un tercio e a la y cubo. Integral de 0, evaluado en 0 y -1. Reemplazamos en 0
todo número elevado a la cero es uno. Va a quedar un tercio e menos, ¿no? Cuando vale uno, va a quedar e a la menos uno. Se va a quedar un tercio e menos e a la menos uno. Bueno, lo puedes dejar ahí o si no le haces para extender la respuesta. Este es uno sobre e, ¿no? Uno sobre, aquí nos ha quedado, perdón, aquí era e a la cero, porque reemplazamos aquí el cero, e a la cero es uno. Hemos errado en el valor, es uno, pero estamos corrigiendo. Ahí está. Esto lo multiplicas, va a quedar un tercio, uno por e, menos uno sobre que es esta respuesta. Simplemente para darle eh, o la respuesta expresarla de una forma mejor. ¿Qué más tenemos acá? Tenemos el problema número 10. En el problema número 10 hay tres integrales. Tres integrales. Del tipo diferencial de y sobre diferencial de x. Vemos aquí qué tipo es, ¿no? Diferencial de y sobre diferencial de x. Es el caso 2, ¿no? El caso 2. Nos están dando el caso 2. En este ejemplo nos están dando el caso 2. Ahora, si tú pretendes integrar, ¿no? Pretendes integrar todo esto, no te va a salir, ¿no? No te va a salir esto. No vas a poder integrar. Mira que son los límites, funciones un poco extensas, ¿no? Un poco extensas y quizás lo veas bien complicado, ¿no? Pero no está complicado, simplemente hay que tratarte, o se tienen que aplicar los procedimientos antes mencionados. Entonces hay que cambiarlo. Estaba de tipo 2, ¿no? Hay que cambiar estos límites al de tipo 3, ¿no? De x. Y para eso hay que graficar, pues, ¿no? Hay que graficar. Los límites se parecen, entonces 0 menos 4, 2, 0. Hay que graficar todos estos límites. Todo lo vamos a graficar. Entonces, si nosotros graficamos todas las funciones, aquí la tenemos. Y la tenemos todas las funciones. Tenemos un medio, no te olvides que aquí esto es y, ¿no? Aquí también es y. Eso también hay que comprenderlo. Este es x y este es x. Tipo 2. Aquí también este es y, este es y, este es x y este es x. Entonces nosotros vamos a graficar x igual a 0, x igual a menos 4, y igual a un medio más raíz de x más un cuarto, y igual a un medio menos raíz de x más un cuarto, x igual a 2, x igual a 0. Ya no lo vamos a graficar x igual a 0 porque ya lo estamos graficando en la primera. Esto también y igual a un medio más raíz de x más un cuarto, ya también la estamos graficando en la primera. Y igual a menos 1 más raíz de x más 1. Aquí x igual a 8, x igual a 2, y igual a 2 y y igual a menos 1 más raíz de 1, eh, 1 menos 1 más raíz de x más 1. También ya lo estamos graficando en la segunda. ¿Por qué te digo que solamente vamos a graficamos todos? Porque la función integral es la misma. Es una misma función que se va a integrar. Quiere decir que todo esto corresponde a una sola
a una determinada área. Y aquí la podemos ver. Podemos ver. Entonces, hemos graficado esta parte que corresponde a y más raíz de x más un cuarto. Se va a tomar el signo aquí positivo. La función es una. La función, esto de aquí es una, como si fuera una sola. Simplemente uno es con más y el otro es con menos. Por eso una sola función. Esta, la positiva, te da la parte de arriba, ¿no? Y la que está con negativa, te da la parte de abajo. Entonces, ahí has graficado ambas. Aquí también tienes a y igual a menos 2. Ahí lo tenemos. Creo que también te dicen x igual a 2. Ya tenemos. X igual a 8. Bueno, aquí la tenemos. Y también te dan esta función que vale y igual a menos 1 más raíz de x más 1. Al final te queda toda esta área, ¿no? Toda esta área de trabajo, en esta área que vas a trabajar. Entonces, como tú estás cambiando ya los límites, ¿no? Lo estás cambiando, estás poniendo diferencial de x, diferencial de y, ya estás pasando que ha estado de tipo 2, está pasando al tipo 3, ¿no? La función no ha cambiado, la función que vas a integrar no ha cambiado, pero los límites sí van a cambiar. Primero para x. Para x van a ser las funciones, van a ser las funciones, ¿no? Pero esas funciones, esos límites de x deben estar en función de la variable y, ¿no? Si tú recuerdas, ¿no? Si tú recuerdas cuando utilizamos la integral de tipo 3, nuestra flecha, nuestro rectángulo tiene esta forma. Entonces vamos a utilizar esta función, pero esta función debe estar en función de la variable x, debe estar en función de la variable y. Aquí podemos despejar, porque se ha hecho lo siguiente, ¿ve? Ese más 1 pasaba al otro lado y aquí ha quedado x más 1. Se elevó al cuadrado. Al elevarse al cuadrado va a quedar y cuadrado más 2y más 1 y aquí ha quedado x más 1. El cual se va el 1 y solamente ha quedado y cuadrado más 2y. Esa es la parte superior de esta función. Es este límite. La otra función, te dije que esto era una sola, ¿no? O sea, cual sea la que tomes, al final igual va a quedar, ¿no? Mira, si tomas la segunda, para encontrar la función, toda esta función quieres encontrar todo esto de aquí. Y igual, ese menos, ese un medio lo pasas al otro lado. Si tomas la parte negativa, quedaría x más un cuarto. Pues le vamos al cuadrado, quedaría y cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo, bueno, se va el 2, ¿no? Sería 2 solamente y, más un cuarto, ¿no? Porque menos un medio al cuadrado, un cuarto. Si tú le elevas al cuadrado, se va a hacer positivo. Va a quedar x más un cuarto. Esto se va, y va a quedar y cuadrado menos y, que va a ser esta función. Aquí va a quedar x, y cuadrado menos y, ¿no? Y es el límite inferior. Entonces nosotros buscamos x en función de y, porque así nos dice la parte del caso 3, que los límites de x al intercambiar, bueno, ya hemos intercambiado, estos límites van a ser esta función. Y de y, bueno, los valores numéricos, en este caso sería el 2 y el 0, el 2 y el 0. Ya tenemos que todas estas integrales, que eran 3, ¿no? Y nos había sido complicados integrar, al cambiar, se ha transformado en una integral más pequeña. Y ahora sí podemos integrar, ¿no? Si integramos esto,
Aquí quedaría y cuadrado x, ¿no? Y cuadrado x, ¿no? Y vamos a reemplazar cuando x vale y cuadrado más 2y, ¿no? Sí, menos cuando x vale y cuadrado menos. Si restamos ambos aquí mismo, vamos a ver que el y cuadrado se va a eliminar, 2y menos y se va a quedar 3y. Aquí lo vemos. Vamos a quedar esto. Y ahora sí, integramos esto, ¿no? Si integramos por sustitución, esto lo vamos a, bueno, vamos a integrar. Aquí lo voy a hacer. Aquí voy a poner 3. Ahora le llamo y cuadrado. Diferencio. 3. Perdón, acá ahora le llamo y cuadrado. Aquí sería 2y de y. Diferencial de u sobre 2 y de y. Está reemplazando, va a quedar 3 veces integral de e a la u. Y de y va a ser de u sobre 2. O sea, va a quedar 3 medios, en otras palabras, 3 medios, e a la u. Pero e a la u, que va a ser lo mismo, decir e a la y cuadrada. Y aquí ves, 3 medios. Y ahora el y cuadrado se reemplaza, pero cuando vale 2. 2 al cuadrado es 4, va a quedar e a la cuarta. Menos cuando vale 0. Y cuadrado a la 0 al cuadrado va a quedar 0 y el a 0 es 1, ¿no? Queda 1. Listo. Y ya está resuelto ese ejemplo. En el problema, el ejemplo 11, bueno, el mismo procedimiento. Tengo dx de y, ¿no? Tú te vas a los casos y ves que estás en el caso 3 y ahora lo pasarías al caso 2. Caso 3 porque vas a intentar integrar y no se va a poder. Entonces, primero que haces, tienes que saber el caso 2 primero, pues, ¿no? Para poder graficar, ya sabemos que esto para el caso 2 este es el x, vale 4 y este es el x que vale y cuadrado. Y este vale y igual a 2 y esto vale y igual a 0. Te das cuenta por los límites, ¿no? Para x y estos son para y. Gráficas todo esto, bueno, aquí vemos la gráfica y ahora intercambiamos. Intercambiamos. Al intercambiar, ¿no? Al haber intercambiado, al haber intercambiado, al caso, al caso 3, ¿no? Entonces tú tomarías esto. O al caso 2, ¿no? Porque estabas en el caso 3, lo llevas al caso 2, tomarías esto. Entonces tus límites ahora eran xy, ahora son yx. Quiero ver yx. Para y, tu límite va a ser la función superior, que va a ser raíz de x, y la función inferior, que es en este caso 0, de abajo, 0. Y para x, tus límites son 0, los números, y 4. 0 y 4. El resto ya es procedimiento de integración, ¿no? Procedimiento de integración. También por sustitución, ¿no? Por sustitución. Aquí, por ejemplo, cuando vas a integrar esto, esto es constante, no se integra, va a quedar 2 raíz de x al cubo por y. Evaluado en 0 y evaluado en raíz de x, ¿no? Si lo reemplazas, cuando
vale, llévale raíz de x, va a quedar simplemente 2 raíz de x al cubo por raíz de x. Cuando vale cero, bueno, se va a hacer cero. Y ahora por sustitución, ¿no? Va a quedar aquí, vemos, 2 raíz cuadrada de x al cubo o también x a la 3 medios. Este es raíz de x que equivale a x a la 1 medio. Aquí también por sustitución, a esto le das u, ¿no? Al diferencial te va a quedar su antiderivada simple y lo integra por esta función que es a la u, esta función por tabla, diferencial de u. Creo que aquí era a la u, tu integral sobre logaritmo de a, ¿no? Que lo ves, observas aquí. Reemplazando cuando x vale 4 y cuando x vale 0, bueno, compruebas que es 170 logaritmo de, sobre logaritmo de 2. Entonces, en conclusión, cuando tú haces cambios en los diferenciales, lo haces por el motivo que no se puede integrar. Pero ¿cómo hayas los nuevos límites? Graficando, primero sabiendo en qué caso te encuentras o en qué caso te están dando esta integral iterada y a qué integral iterada lo vas a pasar, ¿no? Pero los límites cambian, límites cambian. Pero como hay los nuevos límites graficando, ¿no? Graficando el área. Y eso sería con respecto a esta primera parte, ¿no? Y aquí tienes problemas, ¿no? Que ya te había mencionado antes, con con estas explicaciones que te he dado, pero que al menos intentes practicar, ¿no?